Es además director ejecutivo de la práctica de Advisors y consultoría en EY y nos va a hablar del futuro de los auditores de TI. Bueno, los dejo con Ernesto. ¿Escuchan? Hola, buen día. ¿No? Hola, ahora sí. Buen día para todos. Gracias por acompañarnos a pesar del clima y de todo. Bueno, la verdad es que prometo algo rápido, corto y concreto. La idea para hoy es hablar un poco sobre el futuro del auditor de TI. ¿Por qué el futuro del auditor de TI? Básicamente porque estamos en una audiencia donde el público supongo que le puede interesar. En otro contexto podría ser el futuro del auditor interno o el futuro de los contadores. En definitiva, es algo que está bastante de moda el plantearse para dónde vamos. Me vino muy bien la charla anterior porque presenta de alguna manera muchos de los desafíos tecnológicos, en este caso de una de las tecnologías en particular, y parte de lo que tiene que ver con el futuro del auditor de TI tiene que ver con todo esto. Antes que nada, me parece importante aclararles que no traje una bola de cristal para decirles esto es lo que va a pasar. José Luis no me dejó invitar a Ana Clara tampoco. Con lo cual, la idea o la propuesta que vengo a hacerles es tratar de ver un poquito hacia atrás, desde hoy, digamos, hacia atrás, cómo hemos llegado hasta donde estamos y tratar de pensar en base a justamente el entorno y lo que estamos viviendo, qué es lo que puede venir. Pero, como digo, en principio es bastante difícil prever qué es lo que va a pasar. Como está también un poco de moda, la idea no es dar una visión apocalíptica de lo que se viene con la profesión, si bien justamente sería algo relativamente fácil. Por ejemplo, el Economist en 2013 sacó un artículo que dice que, por ejemplo, los contadores y los auditores tienen un 94% de probabilidad de ser sustituidos por las máquinas en los próximos 20-30 años. Podemos aferrarnos al 6% restante o empezar a pensar que algo hay que hacer. La verdad que al margen de todo esto, lo que está claro, o parte de lo que vamos a ir hablando, tiene que ver con en qué medida lo que hacemos es más o menos realizable por todas estas tecnologías que se vienen. Entonces, cuando hablamos del auditor de TI tradicional, probablemente hace algunos años pensábamos en alguna de todas estas cosas o en varias de todas estas cosas, en particular al margen de la profesión contable, digamos. Creo que hay dos o tres cosas a destacar ahí. El tema de la metodología de auditoría basada en riesgos, que ustedes obviamente lo saben de sobra, y más que nada el foco en cumplimiento. Cuando estoy hablando del auditor tradicional, me estoy parando quizás 20 años atrás. Y cuando hice el ejercicio de pararme 20 años atrás, fue un poco inevitable. No sé si estaba en un día más nostálgico o qué, pero en definitiva, yo empecé a trabajar en auditoría de sistemas hace 20 años aproximadamente. Entonces, de alguna manera, se me hizo claro el plantear la diferencia entre cómo se hace la auditoría de sistemas, cómo la hacía en esta misma firma en la que estoy trabajando hoy, hace 20 años y cómo la hacemos ahora. Y permítame contarles solo unos minutos de eso. Yo cuando entré a EY, en aquel entonces, hace 20 años, estaba en segundo de Facultad de Ciencias Económicas, había hecho un curso de analista y la verdad que no tenía ni noción de qué era un auditor de sistemas. Un buen día vi un aviso en el diario que parecía unir las dos cosas que me interesaban. Yo en realidad no sabía bien por qué quería ser contador, pero mis padres eran contadores y esas cosas que todavía pasaban en aquellos tiempos. Y acá se agregaba la componente de sistemas, que siempre me interesó, pero no quería ser ingeniero. Entonces, cuando entré a EY, la verdad es que no sabía bien
¿qué era lo que tenía que hacer? Me encontré con que empecé trabajando en lo que sería, en general el auditor de sistemas suele ser parte de un grupo y suele ser un especialista, ¿sí? El auditor de sistemas como especialista dentro de un grupo más grande. En particular, yo empecé trabajando en lo que serían las auditorías de los estados contables, haciendo la evaluación de los riesgos de sistemas. En aquel entonces nosotros teníamos una metodología que decía que, bueno, si las empresas cumplían ciertas condiciones, había un checklist, nada más sofisticado que eso, si las empresas cumplían ciertas condiciones, requerían una evaluación de sistemas, como parte de la auditoría de estados contables. Y para eso era que habíamos dos personas que éramos los que hacíamos todo. La verdad es que en la práctica, en un principio, eran muy pocas las empresas que cumplían esas condiciones. Hace 20 años. Uno a veces nos cuesta darnos cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos hace 20 años. Cuando yo entré a trabajar no tenía mail. Acá hay algunos más jóvenes y más viejos que yo, con lo cual sabrán de lo que estoy hablando. Pero a veces cuesta darse cuenta de cómo eran las cosas en aquel entonces. Pero yo no tenía mail. A la semana que entré, me dieron una computadora, que era una PowerBook, una Macintosh PowerBook, que fue, me acuerdo, una cosa fantástica. Fue la primera computadora con touchpad. Creo que todavía hoy funciona mejor que varias de las que tenemos hoy en día. Y en esa computadora, en definitiva, nosotros éramos dentro de la oficina los que teníamos las mejores computadoras, porque éramos los que estábamos encargados de hacer las pruebas de análisis de datos. Entonces, los auditores de sistemas teníamos esa ventaja. Pero, al margen del checklist, lo que nos pasaba era que teníamos que hacer esta evaluación. Teníamos una metodología que nos decía, bueno, usted tiene que ir a la empresa a ver, medianamente enumeraba algunos riesgos de sistemas, y en la práctica lo que tratábamos de probar era en qué medida la empresa tenía controles generales de cambios a programas y de acceso y de operación eficientes o efectivos. La verdad que lo que nos pasaba era que caíamos en empresas, grandes empresas del Uruguay, y íbamos a preguntar por procedimiento de cambios a programas, preguntábamos por los formularios, preguntábamos por todo eso. Y yo recuerdo todavía la frustración que me ocasionaba el darme cuenta que la persona, el interlocutor, digamos, de la empresa, me miraba como marciano cuando le pedía las cosas. Porque no había procedimientos, no teníamos formularios. Y parecía, siempre me acuerdo, varias conversaciones de esas, que lo que le estabas pidiendo eso es para la NASA. Y la verdad, comparado con las cosas que hablamos hoy en día, era bastante poco. Pero en aquella época no se usaba. Estábamos todavía en los tiempos que probablemente las cosas llegaban a Uruguay 20 años después. Hoy en día ya no es tan así. Entonces, hacer las evaluaciones de sistemas solía tener siempre el mismo resultado. Nosotros, en el contexto del equipo de trabajo que estábamos, decíamos, ¿no? Esta empresa no tiene controles suficientes para sustentar a los controles generales, por lo tanto no son efectivos, y eso lo que le implicaba a los auditores externos era que ellos tenían un programita donde sacaban las muestras y que tenían que poner una categoría que les hacía que las muestras sean más grandes. Ese era el impacto de nuestro trabajo en la auditoría. La verdad, también sea dicha, los auditores externos con los que trabajábamos no tenían ni idea por qué hacíamos lo que teníamos que hacer. Solo sabían que lo teníamos que hacer. O sea, que había un checklist que había dicho que teníamos que hacerlo y que entonces era parte de lo que necesitábamos. Entonces, realmente era un mundo complejo en el sentido de que, por un lado, tenía una metodología que te pide hacer un montón de cosas, alguien que te lo pide, que no sabe ni para qué te lo pide, y el interlocutor al que se lo pedís no quiere, no lo tiene, no sabe de lo que le estás hablando. Yo creo que, la verdad, que cuando uno mira hacia atrás, hemos evolucionado muchísimo. En particular, solo en algunos de esos aspectos se pueden ver cambios sustanciales. Hoy, en la gran mayoría de las empresas, no nos pasa el llegar y decir, bueno, tenés una política de esto, de cómo haces los cambios, y que no sepan, o que sea todo tan al aire, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora vamos a volver, en un rato vamos a volver un poco a cuáles son las características de las auditorías hacia adelante. Pero algo de lo que de alguna manera se habló es que estamos viviendo
esta época de la transformación digital, y no voy a repetir parte de lo que se dijo antes, pero creo que es importante tener en cuenta el cambio que estamos viendo. El cambio que estamos viendo, uno de los más grandes, tiene que ver obviamente con todo lo que es la inteligencia artificial y cómo determinadas funciones, y ahí es donde yo creo que va a estar el impacto fundamental para la profesión, determinadas cosas que antes hacíamos como profesionales, ahora van a poder ser de alguna manera paquetizadas en soluciones que nos den el mismo resultado. Bien, acá, bueno, está el tema de los millennials y todo eso. Digo, una de las cosas fundamentales que estamos viviendo tiene que ver con esto. En definitiva, en los próximos 15 años se espera que exista una rotación del índice Standard & Poor's. El índice Standard & Poor's es el que mide las principales 500 empresas de determinadas características. Bueno, que exista una rotación en esas. Lo que quiere decir es que las empresas tradicionales van a salir del índice y van a entrar nuevos jugadores. Digo, estas son cosas que típicamente escuchamos en distintos contextos y probablemente sean reiterativos. El profesor Klaus Schwab habla de las megatendencias y bueno, justo me vino bárbaro la presentación anterior, pero digo, estas son solo algunas de las que se vienen. Ya también probablemente las saben y lo que está interesante es ver cómo o imaginar cómo estas cosas nos pueden pegar en las auditorías. Lo que estamos hablando acá en general, insisto, es el rol del auditor desde la perspectiva de miembro de un equipo de trabajo, en general como un especialista dentro de un equipo. Tenemos todos estos temas de impresión 3D que hablábamos, robótica, nuevos materiales, eso es algo fascinante que se viene, que probablemente sea más difícil que nos pegue por acá. El tema de Internet of Things, que como vieron da para toda una charla en sí mismo de cómo auditar eso, qué puede pasar con eso. Blockchain es algo que en particular a los contadores los va a impactar de manera significativa. Y bueno, todas las plataformas de economía colaborativa, etc. Después, bueno, hay otras más biológicas y hasta de alguna manera morales que habrá que ver, que tienen que ver con la edición del ADN y cosas del estilo. Acá lo que efectivamente es importante es recordar que todas estas megatendencias no funcionan por sí solas. Me sacó el ejemplo de la coctelera también. Efectivamente se mezclan, ¿tá? Y generan nuevas oportunidades. Y eso es lo que tenemos que ver desde la perspectiva de la auditoría también. Cuando pensemos en la auditoría de TI, tenemos que pensar, quizás uno podría decir, bueno, si yo estoy implementando determinada, no sé, en mi empresa vamos a empezar a usar impresión 3D, pero bueno, no me puedo quedar solo en eso, porque probablemente no es solo impresión 3D. Probablemente lo que se está implementando tenga que ver con impresión 3D, con IoT y con alguna cosa más. Entonces, hay que ver la foto completa y tratar de desmenuzarlo. Yo creo que el rol que como auditores de sistemas vamos a tener, va a tener que ver con justamente tener esa capacidad de ser advisor, de dar consejos, de dar un punto de vista nuevo respecto justamente a los riesgos para el negocio de lo que se está implementando. Y poder lograr eso, y lograr en definitiva que no sea nuestra recomendación la que frene la salida, sino la que ayude a la salida. Es una muy buena frase esa de no es que hay que por evitar el riesgo no hacer, sino que hay que salir con un riesgo controlado. ¿Tá? Yo lo que siento es que como auditor de TI probablemente cada vez más deberíamos tener voz en ese tipo de proyectos. ¿Sí? Obviamente dependiendo de la organización pueden haber distintos roles que participen, pero digo, como auditor de TI es algo que es importante considerar. Entonces, ¿qué desafíos podemos pensar para la auditoría? Bueno, yo creo que el desafío principal, o uno de los principales, tiene que ver justamente con la necesidad de capacitación y actualización profesional. Mal o bien, quizás antes uno sabía algo de sistemas, sabías algo de controles generales, y mal o bien era siempre lo mismo. ¿Sí? O sea,
cada sistema tiene su forma, pero cuando uno profundizaba en qué es lo que me importa, todo funcionaba de una manera similar. Hoy en día, en realidad, justamente estas tecnologías lo que nos están implicando es que existen distintas formas y hay necesidades distintas para encarar las revisiones de cada uno de estos temas. Entonces, la necesidad de mantenerse actualizado y de capacitarse en distintas materias va a ser algo clave. Después, algo que generalmente en cualquier charla de auditoría interna también se menciona. Necesitamos que la auditoría interna, por ejemplo, genere valor a la organización. O sea, no es solo el compliance, no es solo el controlar que las cosas no se salgan de su cauce, sino también generar valor, aportar valor a la organización. Temas de análisis de datos, sin duda también, cada vez más, temas de análisis de datos es algo que venimos hablando desde hace muchos años, pero ahora lo que tenemos que pensar es en el análisis de datos integrando fuentes externas. De alguna manera pueden ser alertas o pueden ser situaciones nuevas para la organización. Entonces, lo que tenemos que pensar es que de alguna manera nuestro plan de trabajo no solo se rija, o nuestro plan de trabajo no solo se rija en tratar de auditar una cosa, sino que tratar de ver más allá de lo que tenemos fronteras adentro de la organización. O sea, hoy en día, quizás viendo lo que está pasando en las redes sociales, quizás viendo lo que pasa en los buscadores, etc., se puede obtener información valiosa para mi organización. Y permítanme contarles un ejemplo. Hace unos años con un colega, una situación anecdótica que sucedió es, él había definido, un auditor interno de TI, había definido una serie de alertas en Google. Él trabajaba en Chile en una compañía de retail y había establecido una serie de alertas en Google respecto a la marca o los nombres de las tarjetas, etc. Un buen día le llegó una alerta de Google que decía, en relación a un foro. En el foro alguien estaba ofreciendo la base de datos de los clientes de esa tarjeta. ¿Sí? ¿Se entendió lo que estoy hablando? O sea, alguien estaba ofreciendo en un foro, vendo la base de datos de la empresa XX. ¿Sí? Eso saltó, a él le llegó la alerta, contactó a la persona, se hizo pasar por alguien más obviamente, lo citaron, esto fue en Chile por las dudas, se citaron en un café y en el café capturaron al individuo. Eso es un ejemplo de algo que está disponible, alertas de Google, es cuestión de entrar, Google/alertas, y es una actitud, por ejemplo, proactiva para buscar eventuales riesgos. O sea, ojo, probablemente el 80% de las noticias que le llegaban eran de la tarjeta esta es usurera, la tarjeta es no sé qué, la tarjeta, ¿sí? Pero entre todo eso, algo valió la pena y vaya si valió la pena. Porque efectivamente era alguien de adentro que estaba vendiendo la base de datos de clientes. Tema de ciberseguridad. A ver, creo que lo acabamos de escuchar. Yo ahí lo resumí como cybersecurity por todos lados. O sea, el tema de, yo no sé dónde va en el marco, esa discusión se la dejamos a otros. Lo que tengo claro es que los temas de ciberseguridad cada vez más tienen que ser parte de nuestros planes de trabajo, de nuestras auditorías, de nuestras preguntas respecto a qué puede fallar y cómo puede fallar. Después, otra característica que creo que tiene que ver con el mundo que estamos viviendo también es el tema de las terceras partes o los proveedores. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero por lo menos a mí me da la sensación que cada vez más una empresa tiene más contactos con proveedores. Y eso se da porque cada vez más existe especialización. Entonces, yo cuando necesito un software de determinada cosa, contrato a determinado proveedor. Cuando necesito un software para otra cosa, eso de que el mismo ERP se empieza a expandir, yo creo que es algo que está quedando atrás. O sea, cada vez más
tenemos más relaciones con proveedores. De alguna manera, el auditar esas relaciones con proveedores, el asegurarse que las consideraciones de ciberseguridad estén contempladas y un montón de preguntas adicionales, hoy es algo que creo que cada vez es más crítico y sigue siendo algo que como mercado tenemos pendiente. En otros mercados es bastante usual el tema de los informes SSAE 18 o ISAE 3402, que son los reportes a terceras partes. Los reportes a terceras partes es un informe que hace un auditor sobre cómo determinado proveedor cumple con determinados objetivos de control. Hoy acá en Uruguay no es algo que esté masificado como sí lo está en otros lados. Solo por darles un ejemplo, yo trabajé 6-7 años en Chile. En Chile, por ejemplo, todas las empresas que dan soporte al giro bancario, lo que sería nuestro Banred, Visanet, hasta las compañías de transporte de caudales, etc., cuentan con reportes hechos por un auditor donde de alguna manera especifican cuáles determinados objetivos de control y qué controles tiene la empresa para eso. Es decir, se ven desde los temas de seguridad, cómo maneja la seguridad, cómo maneja la contingencia, y eso está puesto en un informe y auditado por alguien. Yo me pregunto, ustedes hoy en día, con las empresas que trabajan, ¿ustedes saben algo de esa empresa? La respuesta suele ser, tenemos un contrato, con suerte. Con suerte. Y con suerte el contrato tiene algún SLA. ¿Tá? Pero la verdad, ¿sabemos algo o no sabemos nada? O sea, ¿sabemos si esa empresa implementó un plan de contingencia, tiene un plan de contingencia, tiene políticas de seguridad? Yo lo veo todos los días con el tema de las claves y los usuarios, en definitiva, que van a visitar a las empresas. Entran por una VPN, el usuario es común, todo el mundo dentro de esa otra empresa lo sabe. Después dejo de trabajar con ese proveedor, el usuario queda. ¿Tá? Entonces, hay muchos riesgos de proveedores que nos pueden pegar y que nos están pegando en las organizaciones y que hoy no están siendo gestionadas. En la medida que cada vez más abrimos la organización hacia el mundo exterior, o sea, esto de que antes hacíamos, yo les decía, cuando yo empecé era muy habitual que todos los desarrollos sean desarrollos propios. ¿Sí? No sé, los que puedan, quédense 20 años para atrás, pero casi todos los desarrollos eran desarrollos propios. Hoy en día no. ¿No? Hoy no son desarrollos propios. Y hoy tampoco probablemente son pocas las empresas que tienen todo el equipo de desarrollo adentro, sino que te apalancás para determinado tema, contratás a un par de empresas o a un par de personas, para otro tema contratás a otro, para otro tema contratás a otro. Ese ha sido un cambio fundamental. Insisto que el tema de las terceras partes para mí es algo que estamos dejando de lado y bueno, después están las excusas del tipo de no fui yo, fue aquel el que falló. Que las hemos visto en numerosos casos. Bueno, eso tiene que ver también con el tema de tecnologías diversas. Y por último, esto de auditar el futuro, yo no sé cómo lo ven, pero a mí me da la sensación, o sea, hoy en día cuando uno de repente se plantea un plan de trabajo de determinado tema, no importa, lo que suelo hacer es auditar que el último año para atrás, ¿no? Exacto, por lo menos lo habitual. A mí me da la sensación que hoy en día cada vez más esos tiempos hay que acortarlos. O sea, cada vez más es menos posible el plantearme, bueno, ¿qué pasó hace un año? Porque lo que pasó hace un año ya me pasó por arriba. Entonces, después vamos a comentar algo de lo que son las auditorías continuas y todo eso, pero tenemos que pensar más hacia futuro, tenemos que plantearnos más interrogantes hacia futuro, más que tratar de detectar errores en el pasado. ¿No? Bien. No sé, ¿alguna duda, comentario hasta acá? ¿No? Bien. En algún caso quizás me adelanté con algún comentario, pero ¿cuáles son algunas de las tendencias en las auditorías?
Para mí lo fundamental tiene que ver con esta de foco en aportar valor. Si hacemos algo que no aporta valor, no es necesario y es un gasto más que una inversión. El tema de las auditorías continuas y mayor frecuencia y los tableros de control. Hay casos bastante interesantes donde en definitiva ya el auditor, pensando ahora, me paro un segundo como auditor interno, el auditor interno no está más que planificando las auditorías o realizando los trabajos, tiene la posibilidad de ver en un tablero de control lo que está sucediendo hoy en día. O sea, yo no espero a la fecha, al 30 de junio para ver en el año cuántas compras se hicieron sin tener aprobado el contrato. No espero hasta el 30 de junio a la auditoría que toca para eso, sino que tengo alertas, tengo indicadores que me permiten identificar en qué medida se está haciendo, no sé, un determinado trabajo que no tiene contrato. Entonces, lo estoy auditando en tiempo real. Eso es lo que, de alguna manera, es parte de lo que viene con la auditoría continua. Pero no solo la auditoría continua, sino también el tenerlo visualmente, usar las herramientas de visualización que hay hoy en día para de alguna manera poder identificar esas cosas. Bien. Después, como les decía, o algo de lo que hablamos, el tema de análisis de datos con fuentes externas. Otra vez, tenemos que salir y dejar un poco la frontera de la organización para pensar más allá. Las redes sociales, las distintas redes sociales, son una fuente muy valiosa de información de lo que puede estar pasando con mi empresa. Hay veces que uno se puede enterar de un fallo determinado en un sitio web porque se comentan las redes sociales, ¿sí? Entonces, yo puedo estar mirándolo o no, pero si no lo estoy mirando me lo estoy perdiendo. O sea, hay muchas veces que en definitiva el mercado es el que me avisa de lo que está pasando. El tema de la gestión de terceros es algo de lo que ya me adelanté. Y el apoyo en soluciones específicas para la auditoría. Yo creo que ese va a ser el que nos va a reducir el volumen de trabajo. O sea, cada vez más hay soluciones específicas para abordar una determinada revisión que quizás yo como especialista hacía, ¿sí? Yo, en particular, una de las cosas que uno puede notar, cuando yo les decía esta mirada hacia atrás de 20 años, en aquel entonces, yo junto con otra persona éramos los especialistas en análisis de datos y éramos los que, como les decía, teníamos esa responsabilidad. En realidad hoy en día, si yo me paro en el equipo de trabajo, o los equipos de trabajo dentro de la misma firma, hoy los auditores financieros manejan análisis de datos. O sea, ellos de alguna manera subieron ese escalón que antes era exclusivo para nosotros. Y nosotros hoy tenemos que estar viendo otras cosas especiales que no sean que ellos estaban viendo. O sea, tenemos que de alguna manera ir avanzando en eso. Y para esto, el tema es que lo que están surgiendo son soluciones específicas que cumplen determinada función. Por ejemplo, temas de ciberseguridad, lo que hablábamos del ethical hacking y todo eso. Bueno, hoy en día ya hay determinados sistemas que realizan un conjunto de pruebas ya programadas de determinada manera y que no requieren en definitiva una persona atrás ejecutando el ataque. Sí, la persona puede aparecer para ejecutar una parte particular del ataque, pero en definitiva son sistemas inteligentes que pueden nutrirse de información y actuar en consecuencia. En temas de auditoría también pasa. O sea, nosotros, por ejemplo, en particular tenemos, no sé, un software que sirve para hacer el análisis de los asientos diarios de las compañías. Entonces, uno carga el asiento diario y el software me devuelve un montón de reportes de excepciones y de situaciones que yo debería mirar. Eso antes para mí eran muchas horas de trabajo. Hoy en día es el trabajo que me cuesta decirle al cliente necesito un archivo con esta estructura para subirlo. Lo subo y sale el resultado. O sea, eso es algo que no estamos haciendo como auditores.
Bien, y el tema de los equipos interdisciplinarios. Si me paro dentro de la organización, cada vez más es necesario pensar en gente con distintas competencias, con distintas capacidades para atacar a los distintos problemas. O sea, creo que ya no es posible pensar en que voy a tener al auditor de TI que va a ver todos los temas de TI, sino que tendré un auditor de TI con cierta especialización, otro con otra, para ver temas distintos. Eso es algo que de una u otra manera creo que va a suceder. Bien. Esto es más anecdótico que otra cosa. Pero vamos a plantearnos un escenario. José Luis se ríe con maldad, porque no me creyó que podía poner el escenario lo escribió él. Le voy a dar todo el crédito. Pensemos en dos auditores, Laura y Miguel, que vienen trabajando como auditores de sistemas, tienen 2 años trabajando en un mismo equipo y han realizado trabajos de outsourcing de auditoría interna en una empresa. El cliente o la empresa es esta: un importador y distribuidor mayorista de bebidas y golosinas que vende principalmente a supermercados y otros distribuidores. Los pedidos se reciben en un portal propio vía web service. Los robots de RPA procesan los pedidos y los ingresan al RP corporativo. La atención al cliente se realiza de forma en omnicanal y manejando datos personales de las compras, atendidos por chatbots, el 90%, y 10% por personal externalizado. Hay inventarios que se realizan con drones y existe una red de camiones donde el 10% son camiones autónomos y el restante son de terceros con dispositivos IoT. No voy a hablar de explicar qué es IoT porque lo acabamos de escuchar. La empresa forma parte de un grupo que dice que está sujeta a determinadas políticas. Ese escenario, yo no sé qué tan lejano lo ven, pero probablemente no falte tanto. ¿Sí? Entonces, preguntémonos un segundo, ¿qué dirían que tendría que preocuparnos ahí? Vamos, así no se duermen, vamos. ¿Los drones? ¿Qué puede pasar con esos drones? Se pueden equivocar. Pueden ser atacados. Pueden no estar disponibles. Ya que hablamos de disponibilidad. ¿Qué pasa con estos vehículos autónomos? ¿Cuánto creen que falte para que tengamos que lamentar algún atentado terrorista con un vehículo autónomo, un camión de mi compañía, entrando por una plaza? No lo digo como chiste. ¿Cuánto falta para que nos hackeen al camión otra vez y en vez de hacer el delivery en mi centro, en el supermercado, vaya para otro lado? ¿Qué pasa con estos robots que están acá en el medio? RPA son los robots de software, para los que estuvieron el año pasado, no voy a dar la charla de vuelta. Los robots de software que ingresan los pedidos al RP. Que puedan haber pedidos ficticios. ¿Qué pasa con el tema de manejo de datos personales? ¿Sí? O sea, tiene un chatbot que está diciendo, sí, vos sos fulano de tal, que vivís en tal lado, por lo tanto tienes toda la información, hiciste esta orden de compra, este pedido. Yo no sé cuántos de ustedes, a mí me pasó hace muy poquito que tuve un problema con un pedido en Amazon. No sé cuántos lo hicieron, pero es algo fantástico. Compren un lápiz y vayan a reclamar, porque es fantástico la experiencia de usuario. Pero en definitiva, cuando uno va en Amazon y dice, bueno, tengo un problema, le dice, bueno, ¿qué tenés un problema con el último pedido tal, que te lo teníamos que enviar a tal lado? O sea, saca toda la información obviamente de mi orden de compra y me empieza a preguntar sobre eso. Si no nos logramos entender, pero te dice que estás hablando con un chatbot, te dice, bueno, te puedo pasar con un asistente humano. Pero es probable que efectivamente
yo llegué casi a resolver el problema. Yo quería algo muy particular que era cancelar y cambiar. Ahí detonó en Chaco. Pero efectivamente el cancelar me lo hacía sin ningún problema, ¿tá? Y el devolver el dinero me lo hacía sin ningún problema. El cambio era lo que lo mató. Pero en definitiva, hay muchísimas cosas para considerar acá. Acá listamos solo algunas. El tema de los robots, bueno, ¿y quién gestiona los robots? Los robots de software estamos hablando. O sea, si yo tengo un robot de software que está realizando determinada función, ustedes podrán no saber nada de RPA, pero lo primero que se deberían preguntar es, bueno, justamente, ¿quién hace los cambios a los robots? ¿Sí? O sea, si el robot antes hacía determinada función, alguien puede modificarla para que la haga de una manera distinta. Vamos a ver los controles generales. Cuando hablamos de controles generales ¿sobre qué? ¿Sobre los drones? Todo un tema. Por eso yo siento que en el futuro, bueno, ahora no me voy a adelantar, temas de datos personales, jurisdicción, normativa, esto es otra cosa que cada vez es más frecuente. Hace no mucho estábamos haciendo un contrato con un organismo público y lo primero que nos preguntó es dónde guardábamos los datos de la auditoría. Lo primero que nos preguntaron. Me sorprendió gratamente la pregunta. Temas de múltiples plataformas y los recursos humanos. ¿En qué medida estos recursos que planteamos ahí, si el hincha de Torque estaba capacitado o no para hacer la auditoría? O sea, por lo menos a priori en la información que le dimos no le dimos mayor información respecto a eso. Es decir, se vienen realmente, cuando uno lo mira, por eso lo quisimos poner como un ejemplo, porque en definitiva esto no es un escenario que esté tan lejano. Hay cosas de estas que empiezan a pasar hoy en las organizaciones y que la pregunta es hasta dónde hay alguien tipo auditor TI que esté prestando atención a eso. Hasta dónde alguien está levantando la mano y diciendo, ojo que acá pueden haber ciertos temas. Porque efectivamente lo que pasa con todas estas cosas es que el objetivo es la funcionalidad. Obtener el beneficio de hacerlo rápido, hacerlo bien, hacerlo mejor, atender mejor al cliente, pero se deja de lado todo lo otro. ¿Y cómo nos puede pegar? Ya casi para el final, cumpliendo con creces con el tiempo asignado, esto es opinión totalmente personal, las opiniones no representan, yo creo que en el corto plazo lo que va a haber es una mayor necesidad de auditores de TI y sobre todo de especializados. ¿Sí? O sea, me da la sensación que cada vez menos va a funcionar el auditor TI generalista. Que ojo, soy el primero en decir que soy eso. Sino que cada vez más vamos a tener que pensar en especializarnos en auditar determinadas cosas o determinadas tecnologías. Eso obviamente requiere capacitación, requiere mantenerse actualizado, requiere aprender, requiere estudiar y no hay mucha vuelta. Sí creo que muchos de los conceptos centrales de la auditoría se van a mantener transformándolos. O sea, podemos poner todos los frameworks que quieran, pero siguen siendo frameworks. Hay muchas cosas que son comunes, les podemos llamar distintas y obviamente, como vimos recién, en la charla específica de IoT, hay cosas particulares a considerar en cada tecnología. Ahora, muchos conceptos generales de los que vienen de COVID-3 siguen siendo totalmente aplicables. Y, por último, esto de dejar de auditar el pasado para pasar a auditar el presente y el futuro. Ese creo que es el cambio más grande. Y lo que cada vez más se va a ver, insisto, son herramientas que realicen determinada función específica. Entonces, que algo que a mí antes me llevaba 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas, hoy en día se hace con una herramienta.
Obviamente yo tendré que tener la capacidad de poder configurar esa herramienta eventualmente o poder decirle a la herramienta qué es lo que quiero ver. Pero esas herramientas cada día existen más. Digo, yo por lo menos lo veo al interior de nuestra propia firma. No sé si alguien quiere compartir alguna otra experiencia, si lo ven también. Pero digo, hoy en día, por ejemplo, se están desarrollando sistemas de inteligencia artificial que leen contratos y buscan cláusulas que yo no pueda firmar. Hoy en día los abogados, yo no soy. Los abogados, sí soy yo. Hoy en día los abogados, pero no es mi máquina. Hoy en día los abogados, por ejemplo, tienen robots que pueden, uno le hace una pregunta, bueno, a ver, díganme casos donde la pareja haya hecho esto y esto, y busca un montón de sentencias similares. ¿Sí? Eso, no vamos a poder competir contra la máquina en capacidad de procesamiento. ¿Tá? Lo que vamos a poder competir es en individualidad, ¿sí? en habilidades blandas, pero no en capacidad de procesamiento. Y creo que como auditores vamos a tener que apoyarnos cada vez más en estas tecnologías para de alguna manera lograr nuestros objetivos, que cada vez más van a ser más amplios. No sé, insisto, si alguien tiene algún otro ejemplo o si piensan algo en particular respecto a todo esto. Si lo único que quieren es salir a tomar café, yo sé que sí. ¿No? Bueno, si no tienen nada más, muchas gracias a todos.